Shalom para todos los hermanos que nos siguen a través de este canal YouTube TV, el canal de la verdad. Para los que nos visitan también aquí en la Congregación Israelita Mesiánica Verdad de Vida, un saludo muy especial para todos los que conformamos el Ministerio Internacional La Unidad de las Varas. Para el día de hoy tenemos un tema bastante polémico, bastante, pero es algo que es muy común escuchar en las predicaciones, no solo de las iglesias evangélicas, sino también en los templos católicos, ¿no?, que hablan de la cruz. Y precisamente de eso es que hoy vamos a estar tratando aquí con Marcelo Espinosa, con quien pues vamos juntos a analizar este tema muy importante. Sí, bienvenidos hermanos. Misericordia de nuestro amado Padre Yahweh otra vez de estar con ustedes para compartir, para aprender juntos. Y en esta vez, como no puede ser de otra manera, seguimos la secuencia de los programas para despertar a esa ovejita perdida que está en usted. Si usted se interesó, si vio que su corazón se inclinó a todo lo que está mirando y comprobando, si ha descubierto el engaño, si su corazón le llama la atención sobre todos estos temas que estamos tratando, para no solamente despertar en usted a la oveja perdida de la casa de Israel, sino para ser frontales, directos, e ir contra los agresores, los torcedores, los apóstatas de la fe. Y estos programas han venido siguiendo ese lineamiento. El día de hoy vamos a hablar sobre la cruz, la famosa cruz que en la Biblia no tiene ningún asidero, ningún sustento, no está escrito en la Biblia. Nunca Yeshua supo de antemano, porque él sabía todo lo que le venía. Nunca nadie, ninguno de los apóstoles hebreos, ni Lucas, que era griego, escribieron algo acerca de la cruz, Marcelo. Sí, eso es importante. Hoy vamos a analizar ese tema porque, pues ciertamente la cruz, como dice en un diccionario, creo que es el diccionario latinoamericano, que dice que la cruz es el símbolo de la cristiandad, pues, ¿no? Sí, es la enciclopedia hispanoamericana. Y también The Companion Bible afirma que nunca jamás nunca hubo un verso que refiera a dos maderos que formaban una cruz. Nunca. El término, vamos a estarlo hablando, el término que se utilizó para nombrar un árbol o un madero o un palo, o inclusive quiere decir hasta garrote, es el término del diccionario Strong, que está codificado con el G3586, es del término Zulón. Eso está en Mateo, ¿verdad? Entonces, en Mateo 10:38 vamos a leer. Leamos el libro de Mateo. Ya, Mateo 10, versículo 38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En realidad aquí está diciendo, si no toma el madero, pero el madero del castigo, el madero del sufrimiento, que hace relación con lo que Yeshua estaba viviendo, que era Torah. Él vivía en Torah y sabía, nunca habló algo fuera de Torah ni inventó absolutamente nada, porque él vino a ordenar las cosas, a dar entendimiento, no a derribar ni a abolir mandamientos, Marcelo. Entonces el tema de tome su madero y venga detrás de mí, o sígame, en todo caso sería lo correcto en la traducción. Sí, lo más importante de todo esto no es en este caso no es el contexto del verso, sino la palabra que es utilizada. ¿Por qué? Porque los profetas actuales se han dado en utilizar la palabra cruz, y esa es una señal de que usted no debe confiar
en esas palabras de estos pseudo profetas ultramodernos occidentales, porque de ser que Yahweh está hablándoles en secreto, como habla el profeta Jeremías, ellos hubiesen sabido de que no era una cruz, de que es un madero. Y nosotros vamos a ver en este momento una imagen que hemos preparado para ustedes. No nos gustan las imágenes, pensamos que de esa manera no es como uno tiene que seguir la verdad, pero para efectos didácticos, para que ustedes sepan más o menos cómo fue puesto en el madero Yeshua, estamos viendo este momento la imagen. Y en el diccionario de Vine, diccionario cristiano, es un diccionario cristiano, muy utilizado en la cristiandad. Este diccionario dice que la palabra Zulón, que está codificada en este diccionario con el 3586. ¿Dónde aparece, Marcelo, esa palabra? Esta palabra está en la página 220. La palabra Zulón en Mateo 10:38, en vez de decir cruz en el original, dice: y el que no toma su Zulón y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esa es la palabra griega que fue la palabra griega que fue utilizado en estos textos que fueron expuestos porque acuérdate que Mateo fue escrito originalmente en hebreo. Sí, luego aparece la traducción en griego. Que la mano del enemigo estuvo en todo esto y manipuló esta Biblia. En todo caso, la palabra que tú analizas es la palabra que aparece en griego. En griego, sí, en el Nuevo Testamento. La versión griega. La versión griega, y la traducción griega lo nombró como Zulón. Pero ya el toque humano, la sutileza del engaño, la apostasía, el misterio de la iniquidad, lo convirtió en una cruz. Y sepamos, Marcelo, ¿qué es una cruz? La misma enciclopedia, la enciclopedia de New Catholic Encyclopedia, y nombra que la cruz es una señal de Tamuz, el dios Tamuz. Por Torah no debemos repetir estos nombres, pero estamos instruyéndoles de este momento. Es la Tao babilónica. ¿Y cómo podía Roma, con Constantino, que fue el creador de todas estas tergiversaciones con su madre Helena, cómo podía él acaparar los pueblos? Porque él no quiso propagar una religión o una creencia en un Mesías. Constantino estaba acaparando un imperio, porque todo imperio en este tiempo de los 6.000 años desde Adán hasta el día de hoy es potestad del enemigo y es gran maldad. El imperio confabula contra la verdad, y la apostasía es producto del imperio y confluye en la aparición del hombre de pecado de los últimos tiempos. Claro, porque en el libro de Lucas capítulo 4 habla Satanás, que él es el que está dominando, que está reinando en el mundo físico. Y Yeshua no desmiente esa situación, Marcelo. Y vemos que los mismos católicos saben que la Tao babilónica es la que se utilizó para hacer el sincretismo. El sincretismo es la mezcla de lo santo, lo kadosh, con lo pagano, porque era la manera de enamorar. Nosotros vemos que hoy también enamoran a los pueblos. ¿Cómo? Aquí en nuestro mismo país, cuando hay una fiesta de tradición indígena, incaica, por la zona, se dan los mayas en Centroamérica, los aztecas, pero aquí estábamos bajo el dominio de los incas en el tiempo precolombino. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hoy en día hay una fiesta de la cosecha del maíz, siempre está un cura por delante dirigiendo la festividad. Y es una festividad pagana, totalmente pagana. Es el sincretismo, la mezcla. ¿Y cuál es la señal de la cruz, hermanos? A esto queríamos llegar con el título, que es directo. Por cierto, ese es el nombre del programa de hoy, la señal de la cruz. La señal que ha dejado la cruz, ¿cuál es? Es que es el símbolo de la cristiandad, de la mentira, porque esa es la mentira, esa es la apostasía. Sí, ese es el enlace directo que nosotros, hermanos, podemos ver,
que tiene la cristiandad con el paganismo católico romano, con el imperio. Fue Constantino el que creó estas cosas. ¿Cómo puede usted, hermano, pensar que una persona que se para en un púlpito delante suyo y le habla de una cruz que no es bíblica, le habla del infierno que no es bíblico, o como el tema de la semana pasada mismo, se habla del aposento alto donde nació la iglesia que no es bíblico? ¿Puede usted confiar en que esa persona es un profeta o un enviado? No importa cuán lindo es el traje, no importa cuán formal son sus modales, sus ademanes y la manera de cautivar a la gente. Usted sáquese esa cadena, hermano, porque muchas veces eso es lo que engaña. Muchas veces el progreso, la imagen subliminal que proyecta, eso proviene estrictamente del enemigo, de Hasatán. Ese es el misterio que está siendo revelado. Cuando las cosas vuelvan a tomar su lugar, la restauración del nombre, la restauración de todas estas falsedades, de tomar una Biblia verdadera que me dé seguridad de que esa es la palabra Kadosh, santa, que nos dejaron nuestros padres. Y nuestros padres no son nuestro papacito, ni mi abuelita, ni mi mamita. Nuestros padres son Abraham, Isaac, Jacob, la Torá, los apóstoles hebreos en camino de Torá. Y redescubrir en la actualidad, es el momento donde esos corazones van a despertar, redescubrir el engaño y la verdad, volver a la senda antigua, coger ese camino de verdad, hermano. Es que, ¿sabes por qué? Tú haces la pregunta y reflexionas por qué no analizan, por qué no buscan, si hay muchos instrumentos. En la página nuestra, sobre todo, en www.latorasalva.yindo.com, en el navegador existe una ventana que titula herramientas y traducciones bíblicas. Por ejemplo, ahí en ese momento, ¿qué haría un predicador? Ponerse a analizar, a ver, a revisar. Pero se va a encontrar con la gran sorpresa de que todo lo que está enseñando está mal, que está erróneo, sobre todo el tema de los diezmos. ¿Usted cree que él va a regresar a esa enseñanza y devolver los diezmos? No lo va a hacer. Creo que sí hay amor a Yahweh, pero a Dios, es que hay un momento. Nosotros vivimos eso, Marcelo, y nuestros caminos fueron enderezados. Sí, pero yo veo algo. Ciertamente empezamos con amor, pero nosotros fuimos predicadores y también predicamos sobre los diezmos, aunque yo nunca pues estuve de acuerdo. Pero resulta que tú sabes que cuando ya estás en el curso de pastores, como estamos nosotros, te comienzan ya a ofrecer, sobre todo ese famoso libro Pastorado, un libro totalmente apóstata. Una vergüenza. Y ya comienza a hablar el libro con el que se instruye a los pastores de que se van a tomar diezmo, de que va a tener privilegios el pastor. Entonces todo el mundo quiere ser pastor. Ahí, en ese momento, ese amor que se tiene por el Eterno, ese amor comienza a ser efímero, comienza a esfumarse, ya no queda ese amor. ¿Sabe por qué? Porque se mete ya el pensamiento en la conciencia del predicador, de la posición que va a tener y de lo que va a obtener por medio de los diezmos, y eso trastorna todo. Entonces tú le dices ahora a un predicador que tome los instrumentos de consulta y que revise que toda la enseñanza está mal, que hay apostasía en lo que está enseñando por culpa de las traducciones y por culpa de que la Iglesia Católica fue la que metió mano en las traducciones y ellos han heredado todo ese error. Entonces, ¿qué está sucediendo en ese momento? Cuando ellos comiencen a darse cuenta del error, no lo van a echar para atrás porque tienen una posición, porque tienen un lugar, porque tienen privilegios, porque tienen ingresos económicos que los ha hecho a muchos enriquecer. Tú y yo conocemos cómo se han enriquecido los dirigentes de la iglesia donde nosotros estamos. Cuentan de las bendiciones y sabemos hasta por sus libros biográficos, sabemos de que nunca han trabajado, porque si es que escribes una biografía de tu vida, ahí dijera qué es lo que hiciste para tener 7 casas, regalar carros, otros comprarse aviones y tener templos de 10 millones de dólares como estos sinvergüenzas de la Iglesia Universal. Entonces, nosotros queremos demostrarle con estos estudios, son estudios, hermano. No estamos infundiéndole sigilosamente una falsa doctrina. Confíe en que el Espíritu de nuestro Eterno Padre
le va a ayudar y le va a hacer notar si es que en nosotros hay engaño. Pero no se confíe de nuestras palabras, vaya más allá, vaya al estudio, usted sea escéptico, no le crea a nadie, tome las herramientas y despertará en usted la oveja perdida de la casa de Israel, porque Yahweh es sabio. Él todo esto lo dejó para este tiempo final, que es el tiempo del regreso masivo, del éxodo masivo de la Aliyá. Y en el diccionario de Bain, volviendo al tema de la supuesta cruz con la que hacen religiones de estatuas, monumentos, todos los que utilizan esta cruz están adorando a Babilonia, están adorando a Tamuz. Y el diccionario de Bain, cuando hace uso de la palabra Silón, está refiriéndose a un leño, un garrote o un palo. Esa es la palabra que está en Mateo y que también se repite en Hechos de los Apóstoles. Sí, también está en la palabra Stauros, que es el diccionario de Bain, también la simboliza como una estaca vertical, que es una palabra que se usa también en la traducción, se la pone como cruz, pero es otra palabra la que se utiliza en el original, Marcelo, porque vamos a ver que en 1 de Corintios 1, capítulo 1, versos 17 y 18, se refiere a la crucifixión, pero con esta palabra Staurus, que era un madero vertical. En Gálatas 5:11 se hace una alusión a la cruz, pero es metafórica, pero se toma la palabra Staurus, para que usted esté claro con el uso de los diccionarios. Los diccionarios lo que han hecho es desmenuzar la Biblia por palabras, individualizarlas, y a cada palabra le ponen un significado del hebreo o del griego original. Los originales, los textos originales o los manuscritos más cercanos a los originales, que en este caso serían del siglo II o siglo I y del siglo III, como el Códice Vaticano, aunque parezca extraño, encierran verdades, porque Yahweh nunca permitió que todo sea oculto. ¿Por qué? Porque era para que despierte en ti el Espíritu Santo, o el Ruach HaKodesh, como lo llamamos nosotros. Ese misterio será revelado por los hijos, y eso es escritural. Entonces, la palabra está de los versos de Mateo 10:38 que acabamos de leer, de Mateo 7:32, que refiere a la crucifixión, es en un palo vertical. Estás hablando del diccionario, utilizando el diccionario de Bain. Sí, el de Bain y el diccionario Strong, que viene a ser la misma palabra, porque no puede ser que tengan diferentes palabras. Claro. Pero ¿por qué sacamos el diccionario de Bain en este momento? Porque este es un diccionario cristiano, y este mismo diccionario no puede aclarar ninguna situación de la cruz, y se hace un comentario, entre comillas, que simboliza una cruz que es la redención, pero eso no es escritural, y tiene este diccionario, pero tampoco puede, por obvias razones, tapar el verdadero sentido de la palabra, que es un madero, una estaca vertical para la palabra Stauros. Ahora, hay ciertamente, por ejemplo, en el libro de Colosenses y en el libro de Gálatas habla respecto del madero, ¿verdad? Ahí también está hablando de el madero. Saúl habla del madero. Y por ejemplo, en Gálatas 3:13, sí, perdón que te interrumpa, Marcelo, este verso que tú vas a leer, no fue utilizada la palabra Stauros, acá ya se utilizó la palabra Silón, la Silón, que es codificada en el diccionario Strong con la G3586. ¿Qué significa leño, garrote, palo? sí, lo que te decía es que cuando habla en Gálatas 3:13 respecto, cuando dice que nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En ese momento Saúl Pablo está haciendo referencia, es
a un verso que está en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, refiriéndose al decreto que está en Torah, a la Torah, a la instrucción que le dio a Moisés Yahweh. Deuteronomio 21:23, ahí dice: maldito el que es colgado en un madero, así mueren los malditos. Ese es la pena para aquel que transgrede Torah, ¿verdad? Para aquel que peca. La pena de muerte era en un madero, no en una cruz. Ojo, mire que Saúl está diciendo, y está para los defensores, para los que dicen que el Nuevo Testamento es una cosa diferente al Antiguo Testamento, que no tiene nada que ver. Nunca habló jamás Saúl sin sustentar Exacto, el Tanakh. Siempre que hablaba, enseñaba algo Saúl, tomaba como referencia un versículo de la Torah o de la ley de Moisés, como ustedes llaman. Y aquí cuando habla de que maldito es el que muere colgado de un madero, eso está en Deuteronomio 21:23. Y para saber qué palabra fue utilizada, según la que usó Saúl, para hacer referencia en qué lugar o qué instrumento utilizaron para ese castigo cuando murió Yeshua, yo utilizo el diccionario Strong y miro lo que encuentro en Deuteronomio 21:23. La palabra que dice ahí, madero, está codificada con la H 6086 y es la palabra est, que se escribe ETS, est. Y esa palabra, mire lo que significa. Significa árbol, madera, palo, tallo, y hasta le dan un significado de papel, pero no dice cruz. Nunca en el mandamiento, que es la base o el soporte religiosa del pueblo de Israel, de toda la enseñanza del Eterno dada a Moisés, por medio de la cual todos los profetas, Yeshua y sus discípulos, a los que usted conoce como apóstoles, que eran los Sholiat de Yeshua, ellos nunca pudieron haber utilizado la palabra cruz, ni el mismo Yeshua jamás utilizó la palabra cruz, como Marcelo le acaba de hacer la investigación en el libro de Mateo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, al igual que le estoy haciendo referencia a este verso que habla Saúl, y que se enlaza con el verso de Deuteronomio 21:23, que la palabra utilizada es la palabra hebrea et, que dice que significa árbol, palo, madera, tallo. Es que eso no cruz. O sea, el castigo, el instrumento donde iba a recibir castigo un transgresor, un pecador, era en un madero o en un árbol, no en una cruz. Eso es lo que quiero dejar claro. Sí, y es obvio. Porque recordamos a un famoso cristiano estudiante de la Biblia que descubrió algo. Él se llamaba Hermann Fulda. Yo tengo aquí mis apuntes que estaba organizando esta enseñanza. Él explica que solía usarse un madero sencillo para las ejecuciones en los lugares elegidos para hacer esas ejecuciones públicas, y habla de que no había árboles en el entorno, en ese paisaje del momento, cuando Yeshua estaba yendo al madero, no había árboles. ¿Por qué podemos asegurar esto? Era desierto. Era un lugar desértico, y la Biblia misma habla. Sí, nos explica por vida, porque nosotros no vamos a hablar por suposición ni porque quiero salir con este asunto rápido y que me saque de un apuro. No, nosotros nos callamos, y hasta usted ve que a veces nos turbamos un poquito al hablar, nos atrancamos un poquito. ¿Por qué? Porque no queremos hablar cualquier disparate, ni tampoco queremos cautivarle con nuestros encantos, sino queremos contarle la verdad. Y no somos expertos en televisión, pero somos personas que fueron también llamadas para hablarle a usted la verdad, y cual fuera el medio, diremos la verdad. Y veamos que la cruz nunca puede haber sido usada. ¿Por qué? Porque no iban para ese momento, habían sido 4 días
desde que entró Yeshua. Y ellos más o menos deciden su muerte desde antes, pero se les puso todo a pedir de boca 2 días antes, ya lo tenían casi en sus manos. Y si es que la gente piensa de que, y se postran en la actualidad los católicos a las cruces talladas, muy bien afinadas, lijadas, hechos con ángulos, cortadas con motosierra, con máquinas de cortar. Es increíble ver la idolatría. Sí, pero Y la persona que toma una cruz o dice que existe una cruz y que predica a Yeshua, está mintiendo, porque no puede ser algo tan elemental y un símbolo pagano, porque la cruz es la Tao babilónica, y eso es lo que quiso dejar fundamentado Constantino, porque él hasta el último día él fingió ser un convertido cristiano, como ya los llamó él mismo, porque le cambió el nombre a Yeshua HaMashiach y dijo Jesucristo, y ningún Jesucristo murió por usted en el madero. Pero el tema es que no solamente los católicos, pues Marcelo, porque yo veo, por ejemplo, en Facebook cuando en las iglesias cristianas tienen como símbolo una cruz. O sea, realmente la cruz, eso lo toman como símbolo toda la cristiandad. De hecho, yo he visto iglesias donde tienen una cruz. Sí, y Hollywood, que ya sabemos quién manda en Hollywood, quiénes son las estrellas de Hollywood y qué clase de espíritus demoníacos tienen ellos, hacen que el pecado se vea muy natural en la gente, y también hacen que estas torceduras tengan un carácter de naturalidad. Y muchos, entiéndame, hermano, usted que es la oveja perdida de la casa de Israel, muchos le van a trivializar este hecho. Ah, bueno, no ha sido una cruz, entonces ya un madero, pero ¿qué tiene? No, confronte, ya son muchas cosas que le vamos contando. Son las mismas cosas con las que un día nosotros nos levantamos con una resaca increíble, así como cuando la gente va de fiesta y pasa una mala noche, yo diría que buena noche, porque está disfrutando con todas las cosas mundanas, y al otro día le coge un dolor de cabeza, un arrepentimiento. Así es como nos cogió a nosotros por estar de fiesta con Jesús en esos lugares, y al otro día de darnos cuenta que no existía ningún Jesús, ningún Jehová, Y que no estaban de fiesta. y no estamos de fiesta, estamos en los días postreros, los días finales, donde si usted no sabe estas verdades, no va a despertar, ni va a reconocer a su Mesías viniendo por usted. No lo va a reconocer, y su profeta no va a tener dónde meter su cara cuando no venga el Cristo anunciado y comiencen los eventos de la gran tribulación, porque Yeshua vendrá por los entendidos al final de la gran tribulación. Es por eso que aquí, por ejemplo, en Colosenses 2:14, también utilizan la palabra cruz. Pero sabemos que ya por los estudios que hemos realizado, que la palabra utilizada aquí, en Colosenses 2:14, esta palabra no es la palabra que realmente dijo Saúl. Porque Saúl hace referencia al verso de Deuteronomio 21:23, y la palabra utilizada, la palabra hebrea, y les comunico que Saúl hablaba hebreo. Saúl hablaba hebreo. Entonces él nunca pudo haber dicho una palabra que no era la palabra et, que en hebreo significa árbol, madera, tallo o palo. No cruz, no cruz. Así que esa palabra que está ahí en Colosenses 2:14, haciendo referencia de que murió Yeshua en una cruz, eso es falso. Esa palabra está mal traducida, y es a propósito de la Iglesia Católica, que empezó con esta gran maldad de torcer toda la doctrina, pero que luego fue acogida por los pactos ecuménicos que existen entre, Sí, yo recuerdo, entre las religiones. ¿cómo no contar aquí nuestras experiencias en el cristianismo? Porque habrán hermanos que nos ven por primera vez. Nosotros éramos
farsantes, pastores mentirosos, profetas asalariados, pagados, falsos, sin amor, porque inclusive llegamos a pensar de que profetizábamos y no nos dimos cuenta de que estábamos en adivinación, porque no sabíamos nada de Torah, porque no sabíamos nada del nombre verdadero de nuestro amado Padre Yahweh, de Yeshua HaMashiach. No sabía quién murió por mí allá en el Gólgota, no sabía quién derramó su sangre por la oveja perdida de la casa de Israel, y atrevidamente nos parábamos a predicar mentiras y a decir que por nuestra boca hablaba las palabras Kadosh de nuestro amado Padre Yahweh. Nosotros fuimos de esos, por eso le estamos contando estas falsedades y mentiras. Yo recuerdo que el profeta una vez dice que los que no son falso profeta, una falsa profeta que tiene enamorado a unos cientos de personas incautos, cautivos, los tienen cautivos con adivinaciones mentirosas. Pero es tanto así que todos adivinan y a ella no le atina ninguna, para cumplir con lo que dice en Jeremías 23, de que no le atinan a ninguna y dicen que hablan por Yahweh. O sea, y esto de aquí es indignante y a la vez triste por nuestros hermanos que quedaron, con nuestras familias, que muchos todavía siguen ahí enceguecidos por la imagen del hombre. Oramos a nuestro amado Padre Yahweh de que usted despierte a la senda antigua, a la senda de verdad, al camino preestablecido para un pueblo, porque todas las promesas que le hizo a Abraham, que las promesas que le hizo muchas a Moisés, a Josué, todavía no se han cumplido. Recién vamos a entrar como pueblo a la verdad, a entrar a Canaán para el milenio, porque ahí se van a cumplir muchas promesas, Marcelo, y ahí va a estar todo sujeto a Torah y a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Lo importante de todo esto es que nosotros cada día, cada Shabbat que celebramos, cada celebración, por cierto, esta fue una semana de fiesta, tuvimos la semana de Yom Teruah, el primer día del séptimo mes hebreo lunar. Pero lo más importante de celebrar la fiesta de hoy, mire, usted le celebra a un sinvergüenza o una sinvergüenza que viene de visita y salen a recibirle como que fuera el Mesías. Hoy, nosotros en esta semana celebramos la fiesta de las trompetas, que es una sombra profética de lo que será la fiesta de la venida de nuestro amado Yeshua HaMashiach, cuando miremos en el horizonte venir con voz de trompeta y voz de arcángel a recoger a los suyos, a los que están en Torah y a los que le reconocieron como el verdadero Mesías, como la Torah misma y como el que nos instruye. Hay otro versículo, el de Hechos 5:30, que refiere a lo mismo. Utilizan, por ejemplo, ahí también en la palabra real que fue utilizada en el griego según el diccionario Strong, que está calificada con la G3586, que es la palabra, como tú decías, Shilón. O sea, el tema esencial es que han hecho una traducción que confunde toda la doctrina, y eso hace que cada predicador acomode todo a lo que le calce, a lo que quiera enseñar, a como quiera cautivar, porque realmente una verdadera enseñanza no tienen, porque no entienden. Por ejemplo, las cartas de Shaul no las entiende, es imposible que las entienda si no conoce realmente el trasfondo hebraico. El trasfondo hebraico es importante. Sí, o sea, está perdido. Es admisible, Marcelo. Totalmente. Es admisible hasta cierto punto que una persona tome esta Biblia y en verdad puede pensar de que la Torah está abolida por Pablo, no por Yeshua. Pero debe ponerse a pensar de que Pablo no tenía ninguna autoridad para abolir la Torah. Entonces ahí viene esa malicia, esa perspicacia, pero positiva, buena, de lo alto. ¿Por qué? Estoy hablando de una contradicción que es saludable para graficar la astucia con la que tenemos que actuar. Si veo que Pablo no podía derribar la Torah, y aquí me dice Pablo de que él sugiere hacer cosas contra Torah, algo anda mal. Claro. Entonces, ¿qué hacer?
escucharle a ese señor de lentes y al otro hermanito que está al lado, escuchar que tenemos que investigar. Hermano, solo hay que investigar. Usted sabe leer. Usted que está viéndonos en este momento, por la misericordia de Yahweh, la gran mayoría saben manejar bien el computador, saben entrar a una página de internet. No todo lo que está en internet es saludable, y sin una directriz usted puede ir de mal a peor. Pero si sigue un lineamiento en las cosas que estamos hablando, de las cuales en usted despierta esa inquietud de conocer la verdad, siga. Si estamos hablando de un verso, busque ese verso. Estamos hablando de que no es una iglesia, de que es el pueblo escogido, las 12 tribus de las cuales usted y yo queremos ser parte. Busquemos eso, no busquemos religión. No porque hemos estado sentados en una banca 5, 10, 15, 20 años, no porque seamos pastores, no porque seamos pseudoprofetas. Nosotros vamos a dejar de leer. ¿Por qué? Porque puede ser que en el último momento de su vida, o en el último momento, la última oportunidad que tenga usted para entender la verdad, esa es crucial para su salvación. Es que es importante, primero, comunicarles a ustedes que nosotros no estamos predicando por contienda, ni por favorecer nuestro vientre, para nuestras propias viandas, como decía Shaul. Porque nosotros no tomamos diezmo, no tenemos ningún interés ni en su ofrenda ni en su diezmo, porque hemos entendido por estudio de que el diezmo no es para hoy, y de que todos los mandamientos que dicen que están abolidos, pero según la cristiandad ese no, pues nosotros sabemos por estudio que precisamente ese es el que no se puede aplicar, porque en este momento no tenemos el templo ni a los levitas, que tienen que ser los benefactores de ese diezmo, porque es para el sustento, según dice Shaul, de los levitas, que también lo enseña él. Entonces nosotros no tenemos ese interés en ustedes, ni tenemos el interés de tener la mega iglesia, porque ese no es el concepto. Nosotros dirigimos esta enseñanza, ahora estamos ya en más de 30 países, y ya estamos nosotros listos, por ejemplo, llevando a través de nuestras páginas, de nuestros sitios web, de este canal de Justin TV, que es una hermosa herramienta con el que el Eterno nos permite llegar a ustedes. Y también nuestro Facebook, Marcelo Espinosa, Marcelo Espamiño, Israelitas Mesiánicos Ecuador, Israelitas Mesiánicos Guayaquil, Ecuador, por las cuales nosotros hacemos el trabajo de llegar hasta usted, porque la idea no es tener una mega iglesia, porque eso no es el fundamento. Eso solamente si quisiéramos tener un negocio, ahí sí, aglomerar gente para cobrar el diezmo. Y que no se dejen sorprender de esas iglesias, de esos palacios de cristal, de esos... Eso es físico, eso es solo físico. Eso no le interesa. Ahí usted no adora, ahí usted simplemente le rinde pleitesía al dueño del local, del negocio. Pero créanme que no le está, usted no está adorando al Eterno. Primero porque le está invocando con un nombre que no es su nombre, y él no va a escucharlo. Aunque usted vea de pronto palabras mentirosas de un espíritu de adivinación que esté en cualquiera de las personas que estén al frente, y se cumpla, la Biblia dice que sí se van a cumplir esas adivinaciones, porque Yahweh va a probar los corazones para ver quién es verdadero y quién no. Entonces nosotros no tenemos ningún interés. Nosotros nos dedicamos a estudiar, a preparar, muchas veces dejamos de trabajar porque tenemos una consigna del Eterno, porque hemos recibido nosotros la revelación de que lo hagamos, pero no tenemos ningún interés. Ciertamente en este momento podríamos estar haciendo algo provechoso para nuestro beneficio, pero le dedicamos el tiempo al estudio, le dedicamos tiempo al Eterno porque Él lo merece. Él merece todo eso en nuestras vidas, porque Él es el dueño de nuestras vidas, y para eso hemos nacido. Entonces, lo indispensable aquí es que no decimos que nos crea, sino que investigue. Estamos despertando esa curiosidad. Y que reaccione. Sí. Tenemos instrumentos de consulta que son gratis. Usted solamente entra a la página www.latorasalva.yindo.com y en ese momento usted va al navegador
y ahí dice traducciones y herramientas bíblicas. Entonces usted tiene toda una gama de instrumentos de consulta. Diccionario Strong, está en las traducciones bíblicas. Sí, el libro de Isaías que salió antes de ayer en la mañana, a la tarde ya lo tuvimos nosotros en la página de Yindo. Está ya el libro de Isaías de los textos de las cuevas del Qumran, del Mar Muerto. Esos están ahí, no hay a dónde perderse, no hay engaño. Ya si es que usted toma esta Biblia Reina Valera y usted ve versos en Isaías 53 que están de alguna manera disimulando la venida del Mesías, es porque este texto es del texto Masoreta, hecho por los judíos, el texto del Antiguo Testamento de la Reina Valera 60. Y existen salmos donde hablan específicamente del Mesías, y acá faltan versos. Sigilosamente, como es todo el complot del enemigo, lo taparon ahora en esos textos de los rollos del Mar Muerto y del Códice Sinaítico y de los otros libros que tenemos ahí, pero los originales del Códice de Alepo, que son perspectivas. Pero están los manuscritos originales de las personas que escribieron, que no tenían tanta contaminación como existe hoy día. Los pensamientos rabínicos muy espectaculares, así como esas palabras lisonjeras de estos cautivadores, mentirosos, farsantes, que visten trajes Pierre Cardin, que tienen todo el cuerpo pasado por el quirófano de los cirujanos plásticos, para pararse delante suyo a decir que Dios es el que les tiene en esa condición física, pero sus corazones no les podrán nunca, jamás, cauterizar ni sus conciencias. Ahora, el tema es que se ha fraguado una gran mentira, ¿verdad? Que esto viene... Tendrán cauterizadas sus conciencias. Esto viene, mire, la mentira viene desde la época misma de los rabinos. El pueblo de Israel, por ejemplo, en la época de Jeroboam, cometieron pecado por el egoísmo de Jeroboam, por la ambición de Jeroboam. Nunca confió en el Eterno cuando le dijo que les daba las 10 tribus, y él fue desconfiado, egoísta y ambicioso, que para que el pueblo no regrese a adorar en el templo de Jerusalén como era el mandamiento, entonces creó el nombre de Baal y comenzaron a adorar a los Baales. Luego ese pueblo fue cautivo en el reinado de, creo que es el rey Oseas, y fue llevado cautivo entre las naciones. Luego pasó lo mismo, porque lo relata el libro de Isaías, cuando, creo que en el capítulo 6, cuando habla de la hermana Israel, y que la Judá, su hermana, hace lo mismo, aunque ya había visto el castigo que se le dio a Israel, pero sin embargo, movido por los rabinos que hacían alusiones y que hacían comentarios a la Torá, la famosa Torá oral de los rabinos judíos, hizo que el pueblo también se convirtiera en transgresor de Torá y fue castigado y llevado a Babilonia. Y esas interpolaciones que se han venido dando, toda ese cambio doctrinal de la verdad, le hizo tanto efecto al pueblo del Eterno que comenzaron a perderse su razonamiento, hasta que vino Yeshua. Yeshua viene precisamente a completar lo que le faltaba a esa letra muerta. De eso era lo que estaba hablando Saúl cuando decía que la ley, como está escrito en estas Biblias, estas traducciones, cuando decía que la ley era letra muerta y que no pudo cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué era lo que quería tener Yahweh? Yahweh quería tener un pueblo santo. Para eso le dio la enseñanza, para eso le dio la Torá, que en hebreo se llama Yará. Proviene de una raíz que se llama, de nombre hebreo Yará, que significa enseñanza. Le fue dado para que se conviertan en pueblo santo, porque él no quiere tener un pueblo pagano, un pueblo que cumpla los mandamientos, un pueblo que le obedezca. Imagínense que está de la cristiandad esperando que venga la salvación. Y esa salvación, ¿cómo se va a dar si es un pueblo que no ha alcanzado la santidad? Y la única manera de alcanzar santidad es cumpliendo con Torá.
Entonces a eso vino Yoshua. Pero hoy estas traducciones y las enseñanzas que provienen del catolicismo y que le heredaron los evangélicos y el resto de religiones, acusan a ese Yoshua que vino a enseñar Torah, una práctica pura de Torah. Acusan a Jesucristo. Claro, acusan a Jesucristo porque ellos no conocen a Yoshua. Entonces, crean a un Jesucristo griego con el cabello largo, y por cierto, mire, esa figura que también los cristianos le dibujan en sus películas, dice que tiene cabello largo, y le cuento algo. El mandamiento dice que el varón tenía que tener el cabello recortado. ¿Usted cree que el Hijo de Dios, el Hijo de Yahweh, va a transgredir un solo mandamiento como ese que tenía que tener el cabello recortado? Imagínense. Pero lo simbolizan a un Jesucristo hippie con el cabello largo. Él nunca lo iba a tener largo porque el mandamiento dice que el varón debe tener el cabello recortado. Otra cosa, Marcelo, que el engaño que hace mucho daño a los hermanos, si es que ellos verdaderamente, usted que es la oveja perdida de la casa de Israel, quiere conocer, porque no lo conoce con esta Biblia, y con la persona que se para delante suyo, no conoce a Yahweh, al Elohim, al Dios que le sacó de la tierra de Egipto, a sus padres. La Biblia, el contexto de la Biblia es que existen dos pueblos que a partir de la dispersión de Efraín, de Israel, del castigo que recibió y fue partido a las naciones, a partir de ese momento existieron dos casas, y la promesa es la reunificación, la restauración de Jacob, que son las 12 tribus. Pero a la casa de Efraín, que simboliza las 10 tribus, también se los llama Israel, y a Judá. Y la Biblia es clara y específica en nombrar estas dos casas. No hay iglesia, hermano, lamentamos decirle, pero no estamos lamentando esto solo con palabras, diciéndole solo con palabras, sino le estamos demostrando de que una iglesia que tenía una cruz por 2000 años, y estamos tirando al suelo con estas enseñanzas todas esas falsedades. No se crea porque tiene muchos siglos, o porque la multitud de personas creen, y aquí ya vemos pocas personas que sabemos de esta verdad. No juzgue por la cantidad de gente, juzgue por el ruach, por la verdad, por lo obvio, por lo escrito, lo establecido. No juzgue sin leer. Si usted es de las personas que hace un juicio de lo que nosotros estamos hablando y no lo confronta, y si es que nosotros estamos equivocados, pues aprendamos, escríbanos. Existen hermanos que han aportado de una manera muy valiosa con sus conocimientos y los hemos tomado en cuenta. Hemos sido duros muchas veces aquí hablándoles las verdades porque el sacudón tiene que ser de esa manera, pero nosotros sabemos con la ternura que nuestro Adón Mashiach le trataría a usted, que es de una ovejita perdida de la casa de Israel, y lo que menos podemos hacer es imitarlo en todo. Eso, mire, para empezar a tratar de comprender, porque el asunto es entender las escrituras, pero para entenderlas usted no necesita que venga un predicador a contarle un montón de mentiras. Mire, empiece de la siguiente manera. Por ejemplo, las cartas de Saúl, al que usted conoce como Pablo, que hasta el nombre de él le cambiaron porque no tiene nada que ver el nombre de Pablo con Saúl, son dos significados totalmente diferentes. Pablo significa pequeño y Saúl significa el gran deseable. Entonces es totalmente contradictorio, ¿verdad? Bueno, mire que en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 7, cuando él dirige las cartas, Pablo dirige a ese escrito a los judíos, o sea, al pueblo hebreo que se encontraba en Roma. No le escribía, por ejemplo, a la iglesia cristiana, menos a la iglesia católica. Le estaba escribiendo a los judíos que estaban en Roma, y ellos estaban viviendo sus propios momentos difíciles y estaban practicando una Torah, observando el legalismo de sus rabinos, que era lo único que habían visto hasta ese momento. Claro, ellos ni siquiera habían escuchado ni sabían nada de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, donde se dieron todos los eventos. Pero ¿qué ocurre? Mire que en el versículo 7 es claro, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Yahweh. Él hablaba hebreo y le está escribiendo a los
hebreos que están en Roma, no le va a escribir ni le va a hablar en griego, pues. Claro. Si se está dirigiendo a hebreos y él es hebreo, él se refiere a los judíos que hablan hebreo y él habla hebreo, él no le pudo haber dicho Jehová. Él le dijo a todos los que estáis en Roma, amados de Yahweh. Entonces se dirige a ellos. Si se dirige a ellos, le va a hablar de las cosas que están ocurriendo y que ya no legalismo, aquí traduce como ley, sino que ya vino la gracia del Eterno que se manifestó en la justicia de Yeshua. Él trajo la verdadera justicia, porque todos se creían justos, justificados por la Torah, por cómo la estaban practicando. Entonces, aquí en Romanos dice Shaul, dice porque no podrán justificarse por la ley, pero no se refiere a la Torah, porque la Torah era santa. Lo que le dice, no se van a poder justificar de la forma como están actuando, era el legalismo de los rabinos que estaba introducido. Bueno, aquí vale decir cuál era el legalismo de los rabinos. El legalismo de los rabinos era lo que ellos le aumentaban para complementar, que resultaba siendo más largo y más confuso que la misma ley que no hubiesen entendido ellos. Y otra cosa, cuando Pablo llega a Roma, vemos que le reciben personas que desconocían que había pasado ya el Mesías, y él tenía que predicarles a ellos de que el Mesías ya había llegado. Es más o menos igual de difícil, pero no imposible, de decirle a usted que usted nació con una cruz, y nosotros aquí le venimos a decir que no existe la cruz. Es el mismo escenario, pero asúmalo, porque es despojarse de estas cadenas mentirosas, farsantes, son las que a usted le van a llevar al camino de verdad y por ende a la salvación, cuando forme parte de un pueblo, no de una iglesia, de un pueblo. Y usted no necesita ir a una banca para ser salvo. Usted puede hacerlo en su hogar. Usted puede esperar que Yeshua, el espíritu consejero, que es del espíritu que dejó Yeshua, que no es del espíritu consolador, que en el original dice el consejero, que es tema de otro programa, pero no deja de ser consolador, pero verdaderamente dice consejero, ese espíritu de consejo, él le va a guiar qué hacer. No se preocupe de que piense que no tiene qué alternativa tomar o que se queda sin iglesia. No se preocupe, muchos le despreciarán. Yo tengo familia que lamentablemente prefirió quedarse sin oír, sin estudiar y solo que le enseñen, pero yo no puedo hacer más que orar por ellos. Sí, el tema de lo que acabo de decir respecto de que nacen con una cruz, porque eso le enseñaron, lamentablemente hoy despiertan a una verdad, pero es que ahí no se acaba todo. A usted no se le acaba la vida, a usted le empieza la vida, porque usted va a recibir vida, ¿sabe cuándo? Cuando usted practique la verdad. Eso va a ser su bendición. Hoy le nace la vida si usted realmente cree. Si le cree a Yeshua que él vino, fue a practicar Torah y enseñar Torah para que usted se salve. Ya, mira Marcelo, perdón, rapidito, aquí producción ya me está indicando. Cuando dice aquí, guardar el sábado, mandamiento perpetuo, pero ¿dónde dice que no hay que guardar el sábado? Más difícil, hermano, más difícil es entender que no hay que guardar el sábado. Dice que hay que guardar el sábado y celebrar las fiestas, mandamiento perpetuo, pero para demostrarle de que no se debe guardar el sábado o las fiestas, su pastor hace malabares. Pero si lee aquí nada más, y esto es verdadero. Dice que es mandamiento perpetuo. Perpetuo no es hasta que se despierte su pastor. Y hay otro verso que no te estábamos analizando justamente el tema de Shabbat, que dice que es para siempre. Pero yo ahí sí creo, y esto que sea para la oveja perdida la casa de Israel, y se lo digo porque es mi obligación decirlo. Creo que si usted, después de leer que el sábado es mandamiento perpetuo, después de leer que es mandamiento por siempre, que es un decreto infinito, y usted le sigue creyendo a su pastor, usted no ama a Dios como usted lo conoce. Yo puedo decir eso. ¿Por qué? Porque después de leer, de entender de que una persona
tiene que guardar un mandamiento y le empieza a creer a otra, al ser que está delante, no puedo en este momento inventarme una palabra más suave para decirla. Simplemente no le ha amanecido, no está el espíritu, el ruach, no hay fe, no hay fe, no creció la fe, no creció la fe. Conocer. Mire que en Deuteronomio 13 habla de eso precisamente, que va a permitir el engaño para probarle su corazón. Él está probando su corazón. Entonces con esto nos despedimos, pero es importante que usted le ponga atención a las escrituras. Mire que en Santiago 1:1 dice que se refiere, que esta enseñanza, que esa carta que escribió Santiago es para las 12 tribus del pueblo de Israel. Y no habían las 12 tribus en ese tiempo. Fíjese, y estaba el pueblo disperso, pero como Santiago sabía por Torah, porque era un estudioso de Torah, y estuvo con Yeshua, y Yeshua le enseñó que iba a ser restituido el reino de Israel con sus 12 tribus, entonces él escribe para las 12 tribus del pueblo de Israel. Y la figura de esas 12 tribus del día de Shavuot, o Pentecostés, como usted lo conoce, donde se dio la Torah a muchos, en piedra y en tablas. El día de Pentecostés que hablamos la semana anterior, estaban partos, medos, elamitas, Mesopotamia. Esa era la figura de las 12 tribus a quien estaba predicando, porque es el remanente, y para ellos hablaron en el idioma de cada uno de ellos. Pedro, o Kefá, como realmente se llama, Pedro también dice lo mismo. Dice que se refiere a las tribus de Israel que están en la dispersión. Pueblo escogido, dice. Es un pueblo escogido. Bueno, entonces nosotros nos despedimos. Ha sido una alegría inmensa poder llegar hasta ustedes. Ya depende de usted de que le abra el corazón al Eterno y deje de creer las mentiras y comience ya a investigar y a reconocer la verdad. Nosotros nos despedimos, bendiciones para sus vidas y hasta el próximo programa.